En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de Jesucristo, verdadero pan vivo bajado del cielo, esté con todos ustedes. Queridos hermanos, quisiera continuar con esta serie de catequesis, pequeños comentarios sobre la Eucaristía y la preparación de este sacramento a través de la historia de la salvación. Hoy veremos al profeta Elías, que en su vida Dios le hace vivir unos signos que ya prefiguran la Eucaristía. Iremos directamente al texto y es el inicio de la narración de la historia de este profeta. La Escritura lo titula El ciclo de Elías. Y Elías va a ser introducido en la historia de la salvación de una forma muy directa y muy tajante, combatiendo contra la idolatría. Va a tener un encuentro con el rey Ahab y le va a anunciar que no va a llover durante mucho tiempo, a no ser que el propio profeta lo diga de su propia boca, por su palabra, salida de su boca lloverá. Y vemos en el desarrollo de la narración que pasan 3 años y 6 meses que no llueve y hay una gran hambruna en todo el territorio, como causa de la idolatría del pueblo que ha apostatado contra el verdadero Dios y se ha ido al culto de los dioses extraños, al culto de los ídolos. Se ha corrompido, han profanado los lugares santos. Es una cosa tremenda, es una época en que el pueblo está degradado espiritualmente. Y aparece este profeta haciendo este anuncio e inmediatamente el Señor, Dios Yahvé, le hace ir al torrente Querib. Este torrente tiene unas características bellísimas porque este torrente Querib está enfrente del río Jordán. Hay que acordarse que en el río Jordán va a predicar San Juan Bautista, que dice la misma Escritura, el Evangelio, que tenía el poder y el espíritu de Elías. Y Juan Bautista va a preparar el bautismo cristiano, proclamando un bautismo de conversión para perdón de pecados y la confesión de los propios pecados. Va a preparar el camino al Señor. Y en el río Jordán va a iniciar esta nueva realidad del cristianismo, cuando Jesucristo va a ser bautizado por Juan Bautista. Entonces, enfrente del río Jordán está este torrente y ahí va Elías. O sea que Elías va y se pone delante del sacramento del bautismo, que es el sacramento de la conversión. O sea, es una llamada fuertísima a convertirnos. O sea, esta figura de Elías siempre tendrá una importancia en toda la historia de Israel, que va a aparecer como representante, digamos así, de todos los profetas. Va a aparecer ya en la plenitud junto con Jesucristo. En el monte Tabor, por ejemplo, aparecen Moisés y Elías conversando con Jesucristo. Y dice el texto que Dios le dice que vaya a Oriente. A Oriente significa en la presencia de Dios, porque la conversión solamente es fruto de una obra del Señor. Nadie puede darse la conversión por sí mismo. No, la conversión es una obra de la presencia de Dios en nuestra vida. Por eso la conversión es una gracia, una gracia. Y en este contexto del bautismo, de la conversión, es que el profeta va a este torrente, y el torrente es como un signo del agua viva del sacramento del bautismo, pero también del sacramento de la Eucaristía. No hay que olvidarse que del costado de Cristo manan sangre y agua. La sangre siempre está unida al agua, dice el evangelista San Juan, dice que el espíritu, la sangre y el agua
convergen en lo mismo, hablan de lo mismo. Las tres realidades del espíritu, la sangre y el agua son inseparables, están profundamente unidas en los sacramentos. Entonces el profeta Elías se resguarda al pie de este torrente y Dios le dice que beba. Esto es muy importante porque beber es comulgar con los sacramentos. Tomad y bebed, esta es mi sangre, dice Jesucristo. Luego en la última cena, en la institución del sacramento de la Eucaristía. Y Dios le dice, bebe, y yo mandaré a los cuervos que te lleven de comer. Dice así, los cuervos le llevaban pan por la mañana y carne por la tarde. El pan y la carne son el alimento del desierto, que ya prefigura la Eucaristía. Cristo va a decir, el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. El pueblo de Israel recibió, durante la peregrinación en el desierto, recibió pan por la mañana, el maná, un rocío que aparecía encima de la arena en el desierto y que luego al secarse era como una masa que luego era ocupada para poder hacer el pan, y luego por la tarde las codornices, que era la carne, ¿no? La carne de estos pájaros que venían del lado del mar. O sea, Dios alimenta a su pueblo con pan y con carne. Jesucristo va a unir estas dos realidades y va a decir, el pan que yo daré es mi carne. Y sabemos por la fe y porque es una revelación de la Escritura y es la realidad del sacramento, que el pan eucarístico es el cuerpo de Cristo, la carne de Cristo. Comulgamos con su cuerpo y con su sangre. Por eso es bellísimo este texto, porque está unida la conversión, el bautismo, está unido al alimento de la inmortalidad. Y este mismo profeta, Elías, que tiene esta experiencia eucarística, digamos, aquí, luego va a tener un acontecimiento donde va a resucitar al hijo de la viuda de Sarepta. Y la resurrección del hijo de la viuda va a estar íntimamente unido, este acontecimiento de vida, de resurrección, al torrente y al alimento del pan y la carne que le llevaban los cuervos. Jesucristo va a decir que todo el que coma mi carne y beba mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. Por eso este profeta experimenta la resurrección. Vive el acontecimiento de la victoria de la vida sobre la muerte. Esto es fundamental, importantísimo. Y dice un detalle que es de verdad escatológico, ya aquí presente en la vida del profeta. Cuando esta viuda le acoge en su casa, el profeta le dice que no tenga miedo en darle a él de comer, que haga un poco de pan y que le dé a él primero. La viuda está un poco preocupada porque solamente tiene un poco de aceite y un poco de harina. Y le dice al profeta, mira, tengo poco y estoy recogiendo leña porque voy a hacer un poco de fuego, haré un pan y comeremos yo y mi hijo y luego moriremos, como diciéndole, no tengo más para comer. El profeta le dice que Dios ha prometido que la harina no se acabará ni el aceite se agotará. Y esto se cumple, se realiza, no se agota. La Eucaristía siempre tendrá los elementos para poder realizar la Eucaristía. Siempre ha existido a lo largo del tiempo. No se agota. Harina siempre hay donde podemos conseguir para poder realizar la Eucaristía. Y el aceite, que es signo de los sacramentos,
tampoco nos faltará. Está aquí unido de nuevo el bautismo, y ser cristiano significa ser ungidos. Está unido el bautismo y la Eucaristía. Y sorprendentemente, en el libro del Apocalipsis, en el momento de el tercer sello, donde se están rompiendo los 7 sellos, cuando se rompe el tercer sello y hay un jinete negro que hace destrozos, hay una serie de calamidades que vienen sobre la humanidad y donde se encarece todo, o sea, hay una escasez de alimento tremendo. Dice que no causes daño al aceite y al vino. El aceite y el vino estarán misteriosamente preservados, digamos así, disponibles, porque los cristianos en los momentos de persecución, en los momentos de crisis, en los momentos de escasez, en los momentos de lucha, de combate, de defender la fe, necesitamos y necesitaremos de la ayuda de los sacramentos y principalmente de la Eucaristía. Por eso, hermanos, que Dios nos conceda a todos tener grandísimo amor a la Eucaristía, que Dios la ha preparado a través de la historia de la salvación, de la larga historia de la salvación, a través de los siglos, a través de los profetas, a través de los patriarcas, para que, llegada la plenitud de los tiempos, su Hijo ya no nos diera la figura, sino que nos diera la realidad, y es el mismo. ¿Qué podría ser más valioso, hermanos, que comulgar con la vida del mismo Dios, que es su carne y su sangre, que nos da vida eterna y en el último día nos resucitará? Porque así como el Padre y yo, dice Jesucristo, somos uno y yo vivo por el Padre, así que el que me come vivirá por mí. Les imparto mi bendición y si Dios quiere nos veremos en la próxima catequesis.